Cuando llegó el huracán, dejé que me echaran. Cuando llegó el huracán, dejé que me echaran. La primera vez que mi familia me puso fuera, durante una tormenta de categoría 5. Morí con las uñas ensangrentadas, de tanto golpear su puerta principal. La segunda vez, hice las maletas antes de que pudieran pedírmelo. Abrí los ojos al lento giro del ventilador de techo. Sobre mi cama de la infancia, durante varios segundos, todavía podía sentir mis costillas doblándose, bajo el impacto de una señal de tráfico arrastrada por el viento. La lluvia llenaba mi boca. La grava cortaba mi mejilla. En algún lugar en la oscuridad, Leo estaba ladrando, hasta que la tormenta le arrancó la voz. Entonces, el dolor desapareció. La luz del sol yacía sobre la estrecha habitación en una franja de cobre. La vieja cómoda todavía se inclinaba hacia la izquierda. Mi diploma universitario todavía colgaba torcido junto al armario, porque mi padre se había negado a comprar un marco adecuado. Afuera, las cigarras gritaban en el extraño calor sin aliento, que precedía a una gran tormenta. Me senté tan rápido que los resortes del colchón chasquearon debajo de mí. Mi teléfono estaba cargando. En la mesita de noche. La fecha en la pantalla era el 18 de septiembre. La hora era las 12:14 de la tarde. El huracán Elena estaba a 5 horas de tocar tierra. Miré los números hasta que mi visión se nubló. En mi primera vida, se había pronosticado que Elena tocaría tierra esa noche, cerca de la frontera norte. A las 2 de la tarde, la tormenta giró bruscamente hacia el oeste. Se fortaleció sobre aguas anormalmente cálidas y se estrelló directamente contra Ribera Alta, justo después de las 5. La marejada se tragó los muelles de camarones. Los techos se levantaron. Los postes de electricidad se partieron como palillos. La enorme casa de hormigón de mis padres, construida sobre suelo pantanoso recuperado, por primos que no tenían licencias de ingeniería, se dobló sobre sí misma antes del atardecer. Lo sabía porque había visto cómo sucedía después de morir. Me había elevado por encima de mi cuerpo roto, tan ligeramente como el vapor. Desde algún lugar más allá del miedo y el dolor, vi la casa de los Morales colapsar piso por piso. Vi el techo despegarse. Vi las paredes que habían protegido a mis hermanos, pero no a mí, disolverse en escombros fangosos. Entonces, todo se volvió negro. Ahora estaba de vuelta. Tiré la manta y caí de rodillas junto a la cama. Mi mochila estaba donde la había dejado, después de llegar de Valencia la noche anterior. Dentro estaban mi cartera, mi pasaporte, 2 baterías externas, una muda de ropa y un billete de lotería doblado, escondido en el bolsillo con cremallera detrás de un viejo recibo de compra. Mis manos temblaban mientras lo sacaba. Los números coincidían con la foto en mi teléfono. Los 6. 18 millones de euros, antes de impuestos. En mi primera vida. Había comprado el billete por capricho, después de la escuela. Me había enterado de la victoria esa mañana, pero aún no lo había reclamado. Planeaba esperar hasta después del huracán, consultar a un abogado y luego decidir qué hacer. Incluso había considerado contárselo a mi madre. 5 horas después, estaba muerta. Apreté el billete contra mi pecho y comencé a reír. El sonido se rompió en un sollozo a mitad de camino. Una tabla del suelo crujió más allá de la puerta del dormitorio. Las voces flotaron desde la sala de estar de abajo. «No podemos seguir alimentando a todos durante una semana», dijo mi cuñada mayor, Beatriz. «No si las carreteras se inundan». Ella trajo la mayor parte de la comida, respondió mi madre en voz baja. «Eso no significa que ella pueda comerla», dijo mi segundo hermano, Carlos. «Los niños son lo primero». Hubo una pausa. Entonces mi padre habló en el tono plano y definitivo, que había gobernado nuestra casa desde que tengo memoria. «Envíala con tus abuelos. Son mayores. Necesitarán ayuda». Mi madre murmuró. «Las carreteras. Ella tiene la furgoneta». En mi primera vida, esperaron otra hora antes de llamarme abajo. Mi madre había dicho que la abuela Perla estaba mareada y que el abuelo Arturo se había lastimado la espalda. Cuando me negué a conducir 4 horas a través del tráfico de evacuación, admitieron que temían que no hubiera suficiente comida para mis hermanos, sus esposas y sus hijos.
Les recordé que yo había comprado la comida. Prometí no comer. Rogué dormir en el lavadero. Mi padre me había mirado como si fuera una extraña invadiendo su propiedad. Cuando me volví hacia la cocina, Carlos y Daniel me empujaron por la puerta principal. Mi madre la cerró con llave. La lluvia ya se movía de lado. El último autobús había dejado de funcionar. Mi sedán estaba en el taller en Valencia y la furgoneta familiar estaba detrás de una puerta cerrada. Había gritado hasta que mi garganta sangró desde dentro. Mi padre recitó uno de sus dichos favoritos. El destino de una persona es entre ella y Dios. Había muerto menos de 40 minutos después. Esta vez no esperé a que eligieran mi destino. Coloqué el billete de lotería dentro de una funda impermeable. Lo metí en el forro oculto de mi mochila y empaqué rápidamente 2 pares de jeans, ropa interior, mi portátil, cargadores, mi licencia de enseñanza, el sobre que contenía mi certificado de nacimiento y tarjeta de seguridad social, que había tomado discretamente del archivador de mi madre la noche anterior. Luego, me agaché junto a la cama y levanté la tabla del suelo suelta. Mi abuela me había dado un pequeño fondo de emergencia cuando me gradué de la universidad. Nunca dejes que un hombre o una familia te atrapen, me había susurrado, porque no puedes pagar el camino de salida. Nunca lo había gastado. 1.200 euros en efectivo esperaban dentro de una bolsa de congelación. Lo añadí a mi mochila y bajé las escaleras. Un niño gritaba en un videojuego. Las cartas golpeaban contra la mesa del comedor. Alguien abrió un refresco. Sonidos normales. Sonidos ordinarios. El tipo que hacía que la crueldad fuera más difícil de reconocer, porque usaba pantuflas y se sentaba bajo fotografías familiares. Eché un último vistazo a la habitación. Mi habitación la llamaban, aunque originalmente había sido un armario de almacenamiento. 4 hijos tenían cada uno un piso entero en la casa. Yo tenía un espacio estrecho al lado del conducto de la lavandería, porque, según mi madre, las hijas eventualmente se iban. Ella había tenido razón en una cosa. Me estaba yendo. Bajé las escaleras llevando mi mochila y una jaula para perros vacía. La conversación se detuvo. Mi padre estaba sentado cerca de la ventana, con un cigarrillo apretado entre 2 dedos. A pesar de la madera contrachapada apilada junto a la pared, mis hermanos Daniel, Carlos, Javier y Luis se apiñaban alrededor de la mesa del comedor con sus esposas. Los hijos de Beatriz, Tomás y Nico, estaban tendidos en el sofá. Leo yacía bajo las escaleras, su cuerpo bronceado acurrucado fuertemente, mirando a todos con ojos marrones cansados. Mi madre miró mi bolso. «Ana, ¿a dónde vas?» Sonreí como si no hubiera oído nada arriba. La abuela Perla dijo que la espalda del abuelo le está molestando. Pensé en ir hacia el interior antes de que el tiempo empeore y quedarme con ellos unos días. El alivio se movió por la habitación tan rápidamente. Fue casi cómico. Mi padre se recostó. «Eso es sensato». Beatriz cruzó los brazos. «La tormenta podría girar. No se supone que toque tierra en horas», dije. «Y habrá más comida aquí si me voy». El rostro de mi madre se suavizó con la cálida aprobación que generalmente reservaba para sus hijos. Se acercó y me apretó la muñeca. «Siempre has tenido un buen corazón». Miré su mano y me pregunté si había usado ese mismo buen corazón para cerrar la cerradura y dejarme fuera. Daniel tiró las llaves de la furgoneta sobre la mesa. «Trae un poco del jamón ahumado del abuelo después de la tormenta». «Claro, y pacanas», añadió Carlos. «Por supuesto». Me agaché para llamar a Leo desde debajo de las escaleras. Nico finalmente apartó la vista de su juego. «No te lo vas a llevar». Leo aplanó las orejas. «Estará más seguro en el interior», dije. Tomás se rió. «Más seguro. Papá dijo que si perdemos energía el tiempo suficiente, podemos cocinarlo». Varios adultos se rieron entre dientes. Leo se arrastró más cerca de mi tobillo. En mi primera vida. Había sido la única criatura en esa casa que intentó salvarme. Mientras golpeaba la puerta, él ladró y arañó hasta que Nico lo pateó. Tomás le quemó un parche de piel de la espalda con un encendedor. Leo, aún así, escapó a través de una barandilla de balcón rota, cojeó hacia la tormenta y me encontró.
Morimos a menos de 3 metros de distancia. Legislissé, dentro de la jaula. Beatriz arrugó la nariz. Llévate al chucho. Probablemente esté lleno de pulgas. Mi madre señaló hacia la puerta. Bat, no lo traigas de vuelta a menos que lo laves. No lo haré, dije. Esa fue la primera promesa honesta que hice en todo el día. La furgoneta de la familia Morales olía a cebo. Aceite de motor Y, patatas fritas rancias. Un espejo lateral estaba sujeto con cinta adhesiva. El indicador de combustible temblaba justo por encima de la mitad. Para mí, parecía libertad. Me oleí de los 12:42. Leo se sentó en el asiento del pasajero después de que abrí la jaula, sus patas apoyadas contra el salpicadero, en el espejo retrovisor. La casa de 5 pisos se elevaba sobre los techos vecinos como un pastel de bodas de hormigón. Mi padre había construido hacia arriba cada vez que uno de mis hermanos se casaba, añadiendo habitaciones sin permisos y vertiendo nuevas losas sobre viejas columnas. Lo llamaba prueba de que los hombres Morales permanecían juntos. Nunca había notado que cada nuevo piso presionaba más fuerte, sobre una base que se hundía en el pantano. Al final de la calle, me detuve por un segundo imprudente. Consideré advertirles. El recuerdo de mi madre cerrando la puerta volvió con perfecta claridad. Entonces recordé el billete de lotería contra mi espalda y el pelaje quemado de Leo en la primera vida. Giré hacia Valencia. El tráfico se espesó cerca de la autovía. Las gasolineras tenían colas que se extendían hasta las intersecciones. Las ferreterías habían sido despojadas de madera contrachapada y baterías. El cielo había adquirido un color violeta amoratado, hermoso de la manera en que un depredador podía ser hermoso desde la distancia. Llamé al Gran Hotel Mediterráneo desde un semáforo en rojo. El Gran Hotel Mediterráneo estaba a 20 kilómetros tierra adentro, en una cresta elevada a las afueras de Valencia. Construido después de un huracán catastrófico en los años 90, tenía vidrio reforzado, generadores de respaldo, contraventanas contra tormentas y un sistema de agua privado. Los maestros generalmente no reservaban suites allí. Los ganadores de lotería podían. ¿Permiten perros durante condiciones de emergencia?, pregunté. Hemos abierto un piso apto para mascotas, dijo la recepcionista. Nos queda una suite junior en el 4º piso. La tomaré por 7 noches. El total hizo que mi estómago se apretara, pero le di mi número de tarjeta de crédito. Había pasado años midiendo cada compra contra lo que mi familia podría necesitar. Mi madre llamaba cuando el hijo de un hermano necesitaba zapatos escolares, cuando se rompía una bomba de pesca, cuando una cuñada quería un baby shower en un restaurante más elegante. De alguna manera, la maestra con el salario más bajo siempre tenía que contribuir, porque no estaba casada y, por lo tanto, en sus mentes, no tenía gastos reales. Nunca había gastado 4 cifras en mí misma en una sola tarde. Se sentía indecente. También se sentía magnífico. El vestíbulo del hotel estaba lleno pero controlado. Las familias hacían cola con maletas y transportines para gatos. Los miembros del personal repartían instrucciones para tormentas. Pesados paneles de acero ya cubrían las ventanas inferiores. Aparqué la furgoneta en el garaje elevado. Llevé a Leo dentro y me registré con mi nombre completo. La recepcionista me entregó una tarjeta llave y una guía de emergencia impresa. Una vez que los vientos sostenidos alcancen fuerza de tormenta tropical, las puertas del garaje se cerrarán, dijo. Por favor, permanezcan dentro hasta que la gerencia anuncie lo contrario. Entiendo. Mi suite tenía un dormitorio, una sala de estar, una bañera profunda y ventanas que daban a una ladera boscosa en lugar de a la costa. Había solicitado un piso bajo, porque recordaba cuán violentamente se balanceaban los edificios altos durante Helena. El 4º piso era más alto de lo que quería, pero la estructura del hotel estaba clasificada muy por encima del código local. Pedí comestibles a través de un servicio de entrega premium y ofrecí una propina por riesgo, lo suficientemente grande como para que alguien aceptara. Agua embotellada, pan, mantequilla de cacahuete, sopa enlatada, fruta, queso, comida para perros, almohadillas para cachorros, un botiquín de primeros auxilios, baterías, linternas, una pequeña radio.
Mientras esperaba, llené la bañera y cada recipiente limpio con agua. Cargué mi portátil, teléfono y baterías externas. Descargué mapas de tormentas y tomé capturas de pantalla de cada actualización. Luego le di a Leo un baño caliente en la ducha de mármol. Él se quedó rígido, mientras el agua fangosa corría de sus patas. «No vas a volver», le dije. «Yo tampoco». Sacudió agua sobre mi camisa. Me reí y el sonido me sorprendió. A las 2:10 sonó mi teléfono. «Papá», dejé que sonara 2 veces antes de contestar. «¿Dónde estás?», exigió. «En la carretera. Te has ido hace más de 1 hora. Tráfico de evacuación. Tus abuelos te están esperando para cocinar la cena. No llegues con las manos vacías». Miré el menú del servicio de habitaciones en el escritorio. Paré a comprar comestibles. Su tono se relajó. «Bien. Recuerda, tu abuela es mayor. No hagas que te alimente como a una invitada». Casi le preguntó si alguna vez había considerado alimentarme como a una hija. En cambio, dije, «Por supuesto». Después de la llamada, inicié sesión en la aplicación de seguridad del hogar. Las cámaras habían sido idea mía. 3 años antes, los ladrones robaron equipos de los estanques de camarones de la familia. Mi madre lloró por teléfono hasta que acepté pagar por un sistema de 12 cámaras. Cada miembro de la familia tenía acceso. Toqué la transmisión del comedor. Mis hermanos estaban jugando al póker. Luis no había tapiado ni una sola ventana. La esposa embarazada de Javier, Marta, estaba estirada en el sofá, mientras mi madre le frotaba los pies. Los hijos de Beatriz discutían por una tableta. Mi padre estaba afuera, fumando bajo un cielo que parecía cada vez más irreal. Nadie se estaba preparando. En otra pantalla, el agua ya se ondulaba a través de la zanja de drenaje junto a los cimientos. Abrí la actualización del Centro Nacional de Huracanes. Elena había acelerado. El ojo se había tambaleado hacia el suroeste. Los vientos máximos sostenidos habían aumentado de nuevo. Ribera Alta ya no estaba cerca del borde del cono de pronóstico. Estaba justo debajo del centro. Podría haber llamado. Podría haber enviado el mapa al chat familiar. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Entonces la voz de mi madre llegó a través de la cámara en vivo. «¿Crees que llegará lo suficientemente lejos?». La habitación se quedó en silencio. Marta se sentó. Si ella está en la carretera cuando golpee la pared exterior, nadie hará preguntas. Mi pecho se apretó. Daniel barajó las cartas. La póliza paga por muerte accidental durante un desastre declarado. Correcto. Marta asintió. 2 millones. Mi primo verificó la redacción 2 veces. Beatriz miró hacia el pasillo y Ana suspiró. Mi madre parecía incómoda. Lo suficientemente cerca. «¿Qué significa eso?», preguntó Carlos. «Significa que tu padre practicó su firma». La risa estalló alrededor de la mesa. Dejé de respirar. En mi primera vida, había creído que me empujaron fuera, porque eran egoístas y temían la escasez. Eso era lo suficientemente monstruoso. Esto era peor. Marta se frotó el estómago y sonrió. «Una vez que sea declarada muerta, la tía Laura presenta la reclamación. La póliza enumera a ambos padres como beneficiarios. Mantenemos la historia simple. Ella insistió en verificar a los abuelos. Trágico accidente. Buena hija». Mi padre entró desde afuera. «No gasten dinero antes de que esté en la cuenta». Daniel sonrió. «Solo digo que Tomás y Nico finalmente podrían ir a la escuela en Valencia». Carlos dijo. «Voy a reemplazar el viejo camión». Luis levantó su cerveza. «Necesito efectivo para la boda». La voz de mi madre era débil. Ella podría sobrevivir. Marta se encogió de hombros. «Entonces nada cambia». Mi padre miró directamente hacia la cámara sin verme detrás de ella. «Ella no sobrevivirá a esa carretera si Elena gira». La entrega de comestibles llegó mientras todavía estaba mirando la pantalla. Abrí la puerta mecánicamente. Agradecí al conductor y llevé las bolsas adentro. Mis brazos se sentían separados de mi cuerpo. Leo gimió. Me hundí en la alfombra y él se subió a mi regazo, húmedo y cálido. Toda mi vida había tratado de explicar el comportamiento de mi familia de la manera más amable posible. Mis padres eran anticuados, no crueles.
Mis hermanos eran dependientes, no depredadores. Mis cuñadas estaban estresadas, no eran codiciosas. Cada insulto tenía una excusa, cada demanda tenía una razón, cada herida se convertía en prueba de que necesitaba esforzarme más. No había una explicación amable para una póliza de seguro de vida falsificada. Guardé las imágenes de la cámara en la nube. Luego hice 3 copias. A las 3:15, las bandas exteriores de Elena llegaron a Valencia. La lluvia golpeó las ventanas reforzadas en ráfagas repentinas de plata. Los árboles se doblaron y se recuperaron. Las luces de emergencia del hotel parpadearon una vez antes de estabilizarse. Me senté en el escritorio con mi portátil abierto y busqué en mi correo electrónico cualquier cosa relacionada con seguros. Al principio, no encontré nada. Luego recordé que mis padres todavía usaban mi dirección de la infancia para el correo basura, y a veces me pedían que fotografiara sobres. 6 semanas antes, mi madre había enviado un mensaje de texto. Firma esto, para que papá pueda actualizar el plan de emergencia familiar. El archivo adjunto era una sola página de firma electrónica. Había estado calificando ensayos y toqué el enlace sin leer el documento completo. El enlace había expirado, pero el correo electrónico de confirmación permanecía. Seguros, Costa Mutua. Número de asegurado. Ana Elisa Morales. Cobertura muerte accidental. 1.200.000 euros. Beneficiarios. Roy Morales y Linda Morales. No había firmado un plan de emergencia familiar. Había firmado la solicitud para mi propia póliza de muerte. La náusea llegó tan rápido que apenas llegué al baño. Leo esperó fuera de la puerta. Me lavé la cara y me estudié en el espejo. 26 años. Pelo castaño recogido en un moño descuidado. Una cicatriz pálida en mi barbilla de la vez que Daniel me empujó desde un muelle cuando tenía 9 años. Mi madre le había dicho a la enfermera de urgencias que me había resbalado. Había pasado toda mi vida protegiendo a personas que nunca me habían protegido. El teléfono volvió a sonar. «Mamá», contesté, y lo puse en altavoz mientras reunía los correos electrónicos del seguro en una carpeta. «Ana, tus abuelos dicen que no estás allí». Su voz llevaba el tono agudo que usaba cuando sospechaba desobediencia. «¿Dónde estás?» Tomé una salida equivocada cerca de Benidorm. En este clima, las señales de tráfico son difíciles de ver, suspiró dramáticamente. Da la vuelta y ven a casa. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. ¿Por qué? Marta quiere pollo al limón y pimienta de Paco. Por un momento, pensé que había oído mal. ¿Quieres que conduzca de vuelta a Ribera Alta porque Marta quiere pollo? Está embarazada. Los antojos son graves. Javier agarró el teléfono. Vamos, Ana. Paco está a solo 10 minutos de la casa, así que ve a buscarlo. El viento está aumentando. Miré hacia la ventana mientras una rama giraba por el aparcamiento de abajo. Tienes miedo de caminar 10 minutos, pero quieres que yo conduzca 2 horas. Ya tienes la furgoneta. ¿Está embarazada de mi hijo? Silencio. Entonces Javier estalló. ¿Qué demonios te pasa? Terminé la llamada. Llamaron 12 veces más. Activé el modo no molestar y pedí servicio de habitaciones. La elección se sintió absurdamente ceremonial. En mi primera vida, lo último que comí fue media barra de granola, mientras me escondía bajo el toldo de una gasolinera cerrada. Esta vez, llegó un carrito cubierto con pasteles de cangrejo, verduras a la parrilla, sopa, pan caliente y una rebanada de pastel de chocolate. Aparté un trozo de pescado sin condimentar para Leo y vertí agua con gas en un vaso. A las 3:52, el chat familiar comenzó a llenarse de mensajes. ¿Dónde estás? Javier. Contesta tu teléfono, Beatriz. Marta está llorando ahora. Muchas gracias. Papá, trae la furgoneta de vuelta. Puede que la necesitemos. La ironía era tan aguda que casi se volvió divertida. Me habían entregado el único vehículo confiable, porque esperaban que muriera lo suficientemente lejos como para que los restos parecieran naturales. Ahora querían que les devolvieran su ruta de escape. Abrí de nuevo las transmisiones de la cámara. El juego de póker se había reanudado. La lluvia se filtraba por debajo de la puerta de la cocina.
Mi padre había colocado una toalla contra ella y consideraba el problema resuelto. Marta ya no pedía apoyo. Estaba discutiendo sobre dinero. Si la reclamación se retrasa, podemos pedir un préstamo contra ella, dijo. Beatriz susurró. ¿Qué pasa si investigan la firma? Mi primo dijo que los desastres crean caos burocrático. Los cuerpos desaparecen. Los registros desaparecen. Mi madre estaba junto al fregadero, retorciéndose las manos. No digas cuerpos. Marta puso los ojos en blanco. Bien, si Ana no vuelve. Daniel empujó fichas al centro de la mesa. Mamá, te has quejado durante años de que ella actúa mejor que nosotros, porque fue a la universidad. Ahora finalmente puede hacer algo útil. Además, añadió Carlos, ella no tiene hijos. ¿A quién más iría el dinero? Mi padre gruñó. El dinero de la familia se queda con la familia. Lo miré fijamente. Cuando tenía 12 años, gané 200 euros dando clases particulares a estudiantes más jóvenes. Y los usé para reparar la bomba en el estanque de Camarones, porque papá dijo que la familia podría perderlo todo. Cuando tenía 17 años, renuncié a un programa de escritura de verano, porque Luis fue arrestado por conducir ebrio y necesitaba honorarios legales. Cuando me gradué, mis padres celebraron una barbacoa. El pastel decía: «Felicidades, chicos Morales», porque mis hermanos habían ampliado la tienda de cebos ese mes. Mi diploma estaba apoyado junto a las servilletas. El dinero de la familia se quedaba con la familia. Nunca me habían incluido en la definición. El viento aullaba más fuerte. El personal del hotel anunció por el sistema de altavoces que los huéspedes debían alejarse de las ventanas y permanecer en el interior. Elena había alcanzado la categoría 5. Se esperaba que tocara tierra en 90 minutos. Grabé otra copia de las imágenes de la cámara y la envié a una cuenta de correo electrónico recién creada. Luego, subí los documentos del seguro. Mis manos habían dejado de temblar. El miedo se había convertido en algo más frío. A las 4:20, papá llamó. Contesté en un susurro de pánico. ¿Papá? Gracias a Dios. Su voz cambió instantáneamente. ¿Dónde estás? La furgoneta se caló. Estoy cerca de la autovía. El viento es terrible. ¿Conseguiste el pollo?, gritó Javier de fondo. Cubrí el micrófono para que mi risa sonara como estática. Tengo la comida y 3 baterías externas, dijo. Pero algo golpeó la carretera. No puedo moverme. Mi madre tomó el teléfono. Envía tu ubicación. ¿Vendréis a buscarme? Una pausa. Beatriz susurró lo suficientemente cerca como para que el micrófono lo captara. Necesitamos una ubicación para el informe. Mi madre dijo en voz alta. Por supuesto que iremos. Envíala ahora. Solté un marcador en un tramo abandonado de la carretera varios kilómetros al este de Ribera Alta, directamente en la trayectoria proyectada de la tormenta. Por favor, daos prisa, rogué. Tengo miedo. El alivio de mi madre era casi audible. Quédate en la furgoneta, cariño. Cariño. No me había llamado así desde que necesitó que avalara el préstamo del camión de Luis. Colgué y tomé un bocado de pastel de chocolate. Leo se sentó a mi lado esperando cortésmente su pescado. ¿Sabes lo que valgo?, le pregunté. Su cola golpeó la alfombra. Para ellos, 2 millones. Le di el pescado. Para mí, más de lo que jamás podrán pagar. A las 4:46, la electricidad falló en Ribera Alta. La transmisión de seguridad del hogar cambió a batería de respaldo. La imagen se volvió granulada, pero el audio permaneció claro. Mi padre maldijo a la compañía eléctrica. Luis se quejó de que el juego de póker era imposible en la oscuridad. Uno de los niños gritó porque la batería de la tableta se había agotado. Nadie parecía entender que las ventanas se estaban doblando hacia adentro. El agua había subido a través de las baldosas del primer piso. Mi madre me llamó desde la cocina. «Ana, ¿ya te estás moviendo?» «No». Mantuve mi voz sin aliento. La furgoneta se está balanceando. Esfuérzate más. Necesitamos esas baterías externas. Dijiste que vendrías a buscarme. No podemos dejar a los niños. Y a los 4 hombres adultos.
Ella ignoró la pregunta. Nico está teniendo una rabieta. Trae el cargador de la tableta también. Algo se estrelló contra la pared exterior del hotel, incluso protegido en el lado interior. Sentí vibrar el edificio. Mamá, creo que voy a morir. Su voz se suavizó por exactamente un segundo. No hables así. Entonces mi padre gritó desde algún lugar detrás de ella. Dile que si pierde la furgoneta, ella la pagará. Terminé la llamada. Los siguientes 30 minutos se desarrollaron a través de cámaras y mensajes de voz. La lluvia forzó su camino debajo de cada puerta en la casa Morales. La barandilla del balcón del piso superior se soltó y desapareció. Una ventana en la habitación de Luis explotó hacia adentro. Aún así, mis hermanos permanecieron alrededor de la mesa de cartas, hasta que parte del techo cayó en el pasillo. Entonces todos comenzaron a gritar a la vez. «¿Mamá? ¿Ana? El techo tiene goteras. Vuelve y ayúdanos a mover cosas. Papá, el agua llega a las rodillas abajo. Necesitas traer la furgoneta. Beatriz». Tomás se cortó el pie. «Necesitamos ir a urgencias. Carlos, ¿dónde estás realmente?» Javier. «Envía otro marcador. El primero no tiene sentido». Mis tíos y primos habían comenzado a publicar en el grupo familiar. Después de que mi madre se quejara públicamente, tía Rebeca. ¿Por qué Ana está afuera en un huracán? Tío Marcos, tienes 4 hijos en esa casa. ¿Por qué la única hija fue enviada a los abuelos? Papá, ella se ofreció como voluntaria. No empieces problemas. Ana es responsable y se fue horas. Antes de la tormenta, intentamos detenerla. Escribí lentamente. Yo. Papá dijo que la abuela y el abuelo estarían solos. Tomé la furgoneta y los suministros porque mis hermanos necesitaban proteger la casa. Las respuestas llegaron inmediatamente. Tía Rebeca. ¿Protegerla de qué? ¿Jugando a las cartas? Prima mía. La alerta de emergencia dice que todos deben refugiarse ahora. Ana, no conduzcas. Tío Marcos. Roy, llama a los servicios de emergencia. No la obligues a volver. Mis padres guardaron silencio en el grupo. En privado, los mensajes se volvieron viciosos. Mamá, deja de avergonzarnos. Papá, estás haciendo que la familia quede mal. Beatriz, si algo les pasa a los niños, es culpa tuya. Guardé esos dos. A las 5:12, el huracán Elena tocó tierra a 20 kilómetros al sur de Ribera Alta, con vientos sostenidos superiores a 250 km por hora. Las contraventanas del hotel gimieron. Las luces del pasillo se atenuaron. El personal ordenó a los huéspedes que fueran a las habitaciones interiores. Moví la cama de Leo al baño, llevé mantas y agua, y mantuve el portátil en el suelo, donde podía ver las transmisiones de vigilancia en la casa Morales. La cámara del primer piso se puso negra. Luego, la transmisión del garaje desapareció. En el rellano del segundo piso, mi familia se apiñó. Mi madre lloraba. Marta se agarraba el vientre. Tomás y Nico gritaban cada vez que las paredes temblaban. Mi padre intentó llamar a los servicios de emergencia, pero no pudo comunicarse por primera vez ese día. Las cartas habían desaparecido. Mi madre envió un mensaje de voz tan largo que se cortó automáticamente. Ana, olvida la comida. Solo ven a buscarnos. El primer piso está inundado y las escaleras se están agrietando. Luis fue golpeado por el ventilador de techo. Marta está teniendo dolores. Tu padre dice que la pared oeste se está moviendo. Por favor, bebé. Por favor, trae la furgoneta. Nunca te pediremos nada de nuevo. Lo juro por mi vida. Escuché 2 veces. En mi primera vida. Había prometido no comer su comida. Había prometido dormir en el suelo. Había jurado que les pagaría la electricidad que usaba. Mi madre había escuchado cada promesa a través de la puerta y me dejó afuera. Coloqué el teléfono boca abajo. 5 minutos después, papá hizo una videollamada. Acepté. La imagen se sacudió salvajemente. Su rostro apareció en destellos. Pelo gris mojado. Sangre en su frente. Ojos muy abiertos con la incredulidad de un hombre que descubre que la naturaleza no reconocía su autoridad. ¿Dónde estás?, gritó. En un hotel. Por un momento, incluso, la tormenta en su extremo pareció tranquila.
Marta se abalanzó hacia el teléfono. ¿Tú qué? Giré la cámara ligeramente para que pudieran ver la silla tapizada, la lámpara de emergencia y a Leo acurrucado a mi lado. Beatriz gritó. Estaba mintiendo. Ha estado a salvo todo el tiempo. Mi madre empujó en el encuadre. Ana, por favor. La casa se está desmoronando. Lo sé. Sabías. Sabías que la tormenta podría girar. El pronóstico público se actualizó hace horas. El rostro de mi padre se endureció. Entonces, ¿por qué no nos advertiste? Lo miré a través de la pantalla. ¿Por qué no lo comprobaste? Somos tu familia. Falsificaste mi firma en una póliza de seguro. Cada rostro se congeló. La señal crujió. Mi padre se recuperó primero. No sé de qué estás hablando. Escuché la conversación. Las cámaras todavía funcionan. La expresión de Marta cambió del miedo al cálculo. Ana, escucha. Era solo un plan de respaldo. Tus padres pagan la prima. Nadie quería que te lastimaras. Me enviaste hacia la tormenta. Pensamos que llegarías a tus abuelos. Mi madre estaba llorando más fuerte ahora. No sabíamos que giraría, pero esperabas que pudiera. No. Detrás de ellos, un sonido de crujido rodó por la casa como un trueno. Todos gritaron. Mi padre agarró el teléfono. Llega aquí ahora, o no eres hija mía. Una calma que nunca había conocido se apoderó de mí. No he sido tu hija durante mucho tiempo. Fui mano de obra no remunerada, efectivo de emergencia. Y ahora un pago de seguro. Pequeña desagradecida. Papá, dije, ¿no es el destino entre una persona y Dios? Su boca se cerró. Mi madre sollozó. ¿Vas a vernos morir? Pensé en la lluvia llenando mis pulmones. Pensé en Leo arrastrando su cuerpo herido por la calle para llegar a mí. No estoy mirando, dije. Estoy sobreviviendo. La pared occidental detrás de ellos se partió. La cámara giró. Un rugido se tragó cada voz. Por un segundo suspendido, vi el techo inclinarse y la escalera desprenderse. Entonces, la pantalla se puso negra. La peor parte de Elena duró toda la noche. El Gran Hotel Mediterráneo perdió su energía principal poco después de las 6, pero los generadores arrancaron en segundos. Los huéspedes se reunieron en salas de conferencias interiores con mantas sobre los hombros. Los niños lloraban cada vez que el edificio se estremecía. En algún lugar del pasillo, una mujer rezaba constantemente. Los empleados del hotel iban de habitación en habitación, verificando a los huéspedes mayores y distribuyendo agua embotellada. Me quedé en el baño con Leo. No había nada más que ver en la aplicación de seguridad. Cámara tras cámara mostraba solo pantallas negras. El chat familiar permaneció en silencio. Las llamadas de emergencia no se conectaban. Las redes sociales se llenaron de fragmentos. Un techo de gasolinera volando sobre la autovía. El campanario de una iglesia colapsando. Barcos alojados en las copas de los árboles. Gente atrapada en áticos mientras subía la marea. Debería haber sentido triunfo. En cambio, me sentí vacía. Las historias de venganza hacían que las consecuencias parecieran limpias. Los crueles sufrían. Los inocentes se alejaban. Y la justicia llegaba con una sincronización perfecta. La consecuencia real era más fea. Llevaba las voces de niños que habían aprendido la crueldad de los adultos. Llevaba vecinos que no habían hecho nada malo. Llevaba trabajadores de rescate conduciendo hacia el agua, porque otras personas ignoraron las advertencias. Mi familia merecía enfrentar lo que me habían hecho. No sabía si merecían la tormenta. Esa pregunta me siguió hasta el amanecer a las 9 de la mañana. Elena se había debilitado y se había movido hacia el interior, dejando Ribera Alta, bajo agua de inundación marrón. El hotel permaneció bajo órdenes de refugio. El servicio celular iba y venía. Dormía ráfagas en el suelo del baño con la cabeza de Leo contra mis costillas. Cuando desperté, tenía 17 llamadas perdidas de números desconocidos. La primera fue de gestión de emergencias de Ribera Alta. Una mujer cansada preguntó si yo era Ana Morales. Y si tenía parientes en el 814 de Camino de la Garza. Sí, la estructura colapsó anoche. Los equipos de rescate llegaron al sitio esta mañana.
Varias personas fueron transportadas. Todavía estamos confirmando identidades. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. ¿Quién sobrevivió? No estoy autorizada a proporcionar nombres hasta que el hospital complete la admisión. ¿Estás a salvo? Sí. Entonces permanece donde estás. Las carreteras están cerradas. La llamada terminó. Me senté en el borde de la cama y miré fijamente la pared. En mi primera vida, había visto la casa colapsar, pero no había sabido exactamente quién murió. Ahora esperaba como cualquier otro pariente, atrapada entre el pavor y un entumecimiento tan completo que se sentía como paz. Pasaron 3 días antes de que el hotel permitiera a los huéspedes salir. Valencia parecía magullada. Árboles bloqueaban las calles laterales. Los semáforos colgaban de lado. Marcas de agua manchaban los edificios varios metros por encima del suelo. Camiones de la Guardia Civil se movían a través de las intersecciones. La gente hacía cola para hielo y combustible. Conduje primero al apartamento que alquilaba cerca de la escuela donde enseñaba. El edificio había perdido parte de su techo, pero mi unidad estaba intacta. Empaqué ropa, documentos y la pequeña caja de madera, que contenía cartas de la abuela Perla. Dejé todo lo que mi familia me había dado alguna vez. Una cazuela astillada, una manta que mi madre compró en liquidación, una fotografía enmarcada en la que yo estaba detrás de mis 4 hermanos sentados. Luego revisé mi correo de voz. El Hospital Clínico de Valencia había llamado 2 veces. Casi lo ignoré. En cambio, conduje hasta allí. El ala de emergencias rebosaba. Las camas se alineaban en los pasillos. Los voluntarios repartían sándwiches y cables de carga. El olor a antiséptico se mezclaba con barro y sudor. Escuché a mi madre antes de verla. «Mis hijos», gimió. 3 de mis hijos se han ido. Estaba sentada en el suelo cerca de la sala de espera quirúrgica, con su brazo derecho en un yeso y vendajes en la frente. Beatriz estaba a su lado, magullada y cojeando. Tomás estaba en una silla de ruedas con puntos sobre un ojo. Nico no estaba allí. Tampoco estaban Daniel, Carlos, Javier, Luis, su esposa o Marta. Mi madre levantó la vista por un segundo. El alivio cruzó su rostro. Entonces el odio lo reemplazó. Se abalanzó hacia mí y levantó su brazo enyesado como para golpear. El dolor la detuvo. Gritó y colapsó de nuevo contra la pared. Beatriz escupió a mis zapatos. «¡Tú!». Su voz se quebró. «Tú nos dejaste». La gente se volvió. Mi madre aprovechó la atención como una artista subiendo a un escenario. La crié durante 26 años. Lloró. La alimenté. La vestí. Entonces llegó la peor tormenta de nuestra historia. Y ella tomó la única furgoneta y se escondió en un hotel de lujo mientras su familia moría. Una mujer cercana se cubrió la boca. Mi madre me señaló con su mano buena. «Daniel está muerto. Carlos está muerto. Javier está muerto. Sus esposas y Marta están muertas. Mi nieto Nico está muerto». El brazo de Luis fue aplastado tan mal que los médicos pueden tener que amputarlo. Las piernas de mi marido están en cirugía y ella se queda ahí sin una lágrima. El pasillo se llenó de murmullos. Había pasado toda mi vida encogiéndome bajo la vergüenza pública. Mi madre entendía eso mejor que nadie. Esperaba que me disculpara ante extraños para aceptar la culpa, para que ella pudiera sentirse poderosa de nuevo. Di un paso hacia el centro del pasillo. «¿Creé yo el huracán?», le pregunté. Su llanto vaciló. «¿Construí tu casa sobre terreno pantanoso inestable? ¿Impedí que alguien tapiara las ventanas? ¿Obligué a 4 hombres adultos a jugar al póker mientras las alertas de emergencia les decían que evacuaran?» Beatriz estalló. «¿Mentiste sobre dónde estabas?» «Sí, porque tu familia había sacado una póliza de muerte accidental de 2 millones sobre mí, y me envió hacia la tormenta». El silencio se extendió hacia afuera. El rostro de mi madre se puso gris. «Eso es mentira. Tengo la confirmación de la póliza. Tengo las imágenes de seguridad de todos ustedes discutiendo el pago». La mujer que se había cubierto la boca bajó la mano. Una enfermera dejó de caminar. Los ojos de Beatriz se dirigieron hacia mi madre. «Linda,
No la escuchen, dijo mamá. Ella siempre ha sido dramática. Fui dramática cuando pagué la comida en tu casa. Fui dramática cuando compré las cámaras que te grabaron. Fui dramática cuando te rogué que me dejaras seguir viva la primera vez. Las últimas palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Mi madre me miró fijamente, confundida. Me estabilicé. Planeaste decirle a la policía que insistí en verificar a los abuelos. Querías que mi cuerpo fuera encontrado cerca de la carretera, para que la compañía de seguros no cuestionara la reclamación. Beatriz sacudió la cabeza violentamente. Nunca acepté eso. Preguntaste si investigarían la firma. Su boca se abrió y se cerró. La gente en el pasillo comenzó a susurrar de nuevo, pero el tono había cambiado. Un hombre con botas de trabajo dijo: «Eso es fraude de seguros». Una mujer mayor murmuró: «Enviaron a esa chica a morir». Mi madre se enderezó. «Los asuntos familiares son privados, entonces no deberías haberlos hecho públicos». Las puertas quirúrgicas se abrieron. Un médico salió y preguntó por la familia Morales. Mi madre se giró tan rápido que casi se cayó. El cirujano se quitó el gorro. El señor Morales sobrevivió. No pudimos salvar ninguna pierna por debajo de la rodilla. Las lesiones por aplastamiento y la pérdida de circulación eran demasiado graves. Mi madre hizo un sonido que pareció vaciar sus pulmones. Antes de que alguien se recuperara, otro médico se acercó a Beatriz. El brazo izquierdo de Luis Morales no pudo ser salvado. Completamos la amputación por encima del codo. Él está estable. Beatriz se dobló contra la pared. Un coordinador de facturación apareció varios minutos después con formularios. Mi madre me miró inmediatamente. Ahí estaba. No dolor, no remordimiento. Expectativa. Tú te encargarás de esto, dijo. Miré el portapapeles. Cirugía de emergencia, cuidados intensivos. Sin seguro médico activo. Mi padre había llamado al seguro una estafa. Mis hermanos preferían negocios en efectivo. Y rara vez presentaban impuestos con la precisión suficiente para calificar para asistencia rápidamente. No, dije. Sus ojos se abrieron. Tu padre podría morir. No murió. Tienes ahorros. Tengo un salario de maestra. Tomaste la furgoneta. Me diste las llaves. Beatriz dio un paso adelante. Después de todo lo que perdimos, estás discutiendo por dinero. Miré a Tomás en la silla de ruedas. No me había insultado ni una vez desde que llegué. Parecía más pequeño de lo que recordaba. No estoy discutiendo, dije. Me voy. Las puertas del ascensor se cerraron. Mientras mi madre gritaba mi nombre por primera vez, no me di la vuelta. La oficina de lotería estatal reabrió 11 días después de Elena. Para entonces, había contratado a una abogada. Su nombre era Camila Ferrer, una mujer precisa de unos 40 años, que vestía trajes azul marino y escuchaba sin interrumpir. La encontré a través de una firma de planificación financiera en Madrid. Durante nuestra primera videollamada, le mostré el billete. Los documentos del seguro y clips seleccionados de las imágenes de seguridad. Vio a mi padre imitar mi firma y dijo: «No te comuniques con ellos directamente de nuevo. Eso puede ser difícil. Entonces, haz que sea caro para ellos». Me gustó inmediatamente. Camila organizó un fideicomiso, una estrategia fiscal y un proceso de reclamación privado permitido por la ley estatal. Después de las retenciones, los honorarios legales y la reducción de la suma global, la cantidad que llegó a mis cuentas fue mucho menor de 18 millones. Todavía era más dinero del que nadie en mi familia había visto jamás. Doné 500.000 euros a viviendas de emergencia para mujeres y niñas desplazadas por Elena. Doné otros 750.000 a un fondo de recuperación regional, con el requisito de que el dinero apoyara a familias sin seguro. Rescate de animales y reparaciones de escuelas públicas. No anuncié ninguna donación. Luego renuncié a las escuelas de Ribera Alta. La oficina del distrito preguntó si me iba debido a los daños del huracán. Dije que me iba porque había pasado 4 años enseñando en un lugar elegido por mis padres, en lugar de seguir el programa de posgrado que quería. Eso era cierto. Alquilé un apartamento amueblado en un edificio seguro en las afueras de Madrid.
y comencé a preparar solicitudes para programas de maestría en psicología educativa. Siempre había querido estudiar el trauma y la resiliencia infantil. Mi padre lo llamaba pagar por más escuela para que extraños puedan quejarse contigo. Por primera vez, su opinión era irrelevante. Leo se adaptó más rápido que yo. Dormía en los rayos de sol, aprendió el sonido del ascensor y descubrió que nadie lo patearía por acostarse en medio de una habitación. Bloqueé todos los números de la familia. Todavía encontraban formas de comunicarse conmigo. Mi tía, Rebeca, reenvió un mensaje de mi madre. Tu padre necesita rehabilitación. Luis necesita una prótesis. Tomás necesita pruebas neurológicas. Beatriz perdió a su marido y a su hijo. ¿Cómo puedes castigar a personas inocentes porque estás enojada? Respondí solo una vez. Pregúntale por qué pensó que mi muerte era una fuente razonable de ingresos. Rebeca no volvió a contactarme. 2 semanas después, la policía llegó a mi apartamento con toda mi familia sobreviviente detrás de ellos. El conserje del edificio llamó primero: Señorita Morales, hay agentes en el vestíbulo preguntando por usted. Están acompañados por 5 personas que dicen ser parientes. Por favor, envíe a los agentes arriba. Mantenga a los demás abajo. Un momento después, mi madre comenzó a gritar lo suficientemente fuerte como para ser escuchada a través del teléfono del conserje. Los agentes vinieron solos. Una era una mujer de mediana edad llamada Sargento Álvarez. El otro parecía lo suficientemente joven como para ser uno de mis antiguos alumnos. Su madre la reportó como un adulto vulnerable desaparecido, dijo Álvarez. Tengo 26 años. Ella dice que usted puede haber sufrido una crisis mental después de la tormenta y que está siendo controlada por un hombre desconocido que la colocó en este apartamento. Cerré los ojos brevemente. No hay ningún hombre. La expresión de Álvarez no cambió, pero el oficial más joven parecía avergonzado. Les mostré mi identificación, mi contrato de arrendamiento, la tarjeta de mi abogada y un breve correo electrónico de Camila indicando que estaba a salvo y actuando de forma independiente. Luego les conté sobre la póliza de seguro. Álvarez preguntó: ¿Ha presentado una denuncia? Mi abogada está preparando una. No debería esperar. Cuando regresemos al vestíbulo. Mi familia surgió hacia adelante. Mi padre estaba sentado en una silla de ruedas, ambas piernas del pantalón prendidas cuidadosamente debajo de las rodillas. Parecía más pequeño, pero su voz no había perdido nada de su fuerza. Ana, detén esta tontería y ven a casa. Detrás de él estaban mi madre, Beatriz, Tomás, Luis, con una manga izquierda vacía, y mi abuelo Arturo, que había sobrevivido a las inundaciones interiores con la abuela Perla. Mi abuela estaba ausente. El abuelo Arturo se apoyó en un bastón y me miró con ferocidad. Tu padre dice que estás viviendo con algún hombre rico. Estoy viviendo sola. Mi madre miró alrededor del vestíbulo de mármol. La codicia agudizó su atención. Con un salario de maestra. Había esperado la pregunta. Ahorré. Luis se rió amargamente. Nadie ahorra tanto. Beatriz levantó su teléfono y comenzó a grabar. Solo admite que alguien te está manteniendo. Al menos entonces la familia puede dejar de preocuparse. La sargento Álvarez se interpuso entre nosotros. Baje el teléfono. Mi padre la ignoró. El hospital quiere 60 y 8.000 euros. Tú los pagarás. Luego volverás y ayudarás a tu madre. Ella no puede cuidar de mí y de Luis sola. No lo haré. Eres legalmente responsable de tus padres, no de la manera que imaginas. Mi madre me señaló. Entonces cásate con el señor Díaz. Su esposa se ahogó en Elena. Posee 3 ferreterías y ofreció 75.000 euros para ayudar a nuestra familia si aceptas. El oficial más joven la miró fijamente. ¿Ustedes arreglaron un matrimonio? Él necesita a alguien que cuide a sus hijos, dijo. Necesitas aprender responsabilidad, dijo mi padre. Ahí estaba de nuevo. Una versión occidental de la misma transacción, viva o muerta. Yo era mercancía. No me voy a casar con nadie. Mi padre golpeó el reposabrazos de la silla de ruedas. Ci criamos.
Mantuviste una cuenta corriente por mi existencia y cobraste intereses cada vez que tus hijos querían algo. El abuelo Arturo dio un paso más cerca. Una hija que se vuelve contra su padre nunca prosperará. Pensé en el saldo de la cuenta que había verificado esa mañana. Me arriesgaré. Los guardias de seguridad llegaron al mostrador del conserje. El rostro de mi madre cambió cuando se dio cuenta de que los había llamado. ¿Echarías a tu padre lisiado a la calle? No, dije. Estoy pidiendo a seguridad que retire a los intrusos de una residencia privada. Beatriz levantó su teléfono de nuevo. La gente debería ver esto. Por favor, asegúrate de sacar mi lado bueno. Fueron escoltados fuera mientras me maldecían. Al edificio, a Madrid, a la policía, al gobierno y a cada persona rica que no les había dado dinero. La sargento Álvarez esperó hasta que las puertas se cerraron. Presente la denuncia de fraude hoy, dijo. Y conserve cada grabación. Llamé a Camila antes de que los oficiales se fueran. Mi familia descubrió la transmisión en vivo por accidente. Beatriz publicó el video del vestíbulo en una plataforma de formato corto con el título «Hija despiadada abandona a padres discapacitados después del huracán». El clip comenzó después de que mi madre mencionara el matrimonio arreglado. Mostraba a mi padre en su silla de ruedas, el brazo faltante de Luis, la cabeza vendada de Tomás, y a mí parada en un vestíbulo pulido, diciéndole a seguridad que los retiraran sin contexto. Fue devastador. En 24 horas, el video superó los 2 millones de visitas. Las cuentas de noticias lo volvieron a publicar. Los comentaristas unieron sus reacciones junto a mi cara. La gente me llamó egoísta, demoníaca, mimada y peor. Un programa de entrevistas matutino invitó a Beatriz a hablar de forma remota. Ella lloró mientras describía la noche en que la casa se derrumbó y dijo que había tomado el único vehículo de la familia después de prometer regresar. Mi madre se sentó a su lado vestida de negro. «La perdonamos», dijo mamá a la cámara. «Una madre siempre perdona. Solo queremos a nuestra hija en casa». Los enlaces de donación aparecieron debajo de la transmisión. El dinero llegó a raudales. Al principio quise responder inmediatamente. Camila me detuvo. «Deja que se comprometan con la mentira», dijo. Así que observé. Creé un canal llamado Familia Morales Fuerte. Transmitían desde la pequeña casa de campo de la abuela Perla, porque la casa Morales había sido condenada. Mi padre hablaba sobre la fe. Mi madre se describía a sí misma como una madre afligida abandonada por su única hija. Beatriz mostraba las citas médicas de Tomás. Luis mostraba sus facturas de consulta de prótesis. Recaudaron más de 200.000 euros en 10 días. Con cada transmisión exitosa, la historia crecía. Supuestamente había robado efectivo de emergencia. Había ignorado llamadas de niños atrapados. Había sabido que la casa colapsaría porque un amigo ingeniero me lo advirtió. Me había reído durante la videollamada mientras mi familia gritaba. Esa última parte era parcialmente cierta. Había sonreído cuando vieron a Leo a salvo a mi lado en una pantalla recortada. Una sonrisa podía convertirse en cualquier cosa. Mi antigua escuela recibió correos electrónicos enojados. El director llamó para preguntar si quería que el distrito emitiera una declaración. No, dije. Ya no trabajo allí. Una antigua compañera de universidad me envió un mensaje. No sé qué pasó, pero probablemente deberías disculparte. La óptica importa. Lo borré por la noche. Me despertaba creyendo que la lluvia golpeaba las ventanas. Leo se subía a la cama y presionaba su cuerpo contra el mío, hasta que recordaba dónde estaba. El abuso en línea dolía, pero no de la manera que mi familia esperaba. No me avergonzaba de irme. Me avergonzaba que los extraños encontraran su historia creíble, porque se esperaba que las mujeres se ahogaran cortésmente si sus familias lo pedían. Camila construyó la respuesta cuidadosamente. Primero, presentamos el informe de fraude de seguros a los investigadores estatales. Costa Mutua confirmó que el proceso de firma tenía datos de dispositivo irregulares. La solicitud se originó en la computadora de la casa de mis padres. Un experto en caligrafía concluyó más tarde que la firma húmeda en un formulario adjunto no era mía. Segundo, enviamos avisos de preservación a la plataforma,
a Beatriz y a cada miembro de la familia involucrado en las transmisiones. Tercero, catalogamos las imágenes de seguridad por hora y ubicación de la cámara. Las grabaciones eran peores de lo que recordaba. Allí estaba mi madre diciendo: si ella es declarada muerta, finalmente podemos reparar los estanques de camarones. Allí estaba Marta explicando cómo las reclamaciones por desastre recibían menos escrutinio. Allí estaba Daniel planeando la matrícula de la escuela privada. Allí estaba mi padre diciendo: ella no sobrevivirá a esa carretera si Elena gira. También estaban las llamadas pidiéndome que trajera pollo, baterías, bocadillos y la furgoneta, mientras creían que estaba varada en la tormenta. La videollamada final mostraba mi habitación de hotel y su furia al descubrir que estaba viva. Camila vio la secuencia completa 2 veces. Cuando publiquemos esto, dijo, no narres emocionalmente. Fechas, horas, documentos. Deja que se expliquen ellos mismos. Creé una cuenta con mi propio nombre. Mi primer video duró 7 minutos. Comencé con la póliza de seguro. Mi nombre es Ana Morales. 11 días antes del huracán Elena, mis padres obtuvieron una póliza de muerte accidental de 2 millones sobre mi vida. No la autoricé a sabiendas. Mostré la confirmación de la solicitud y la información del dispositivo. Luego reproduje las imágenes del comedor. No añadí música dramática. No desenfoqué sus rostros cuando mi padre dijo que no sobreviviría a la carretera. Los comentarios comenzaron a moverse demasiado rápido para leerlos. Luego vino la llamada sobre el pollo al limón y pimienta. Luego mi madre prometiendo rescatarme solo después de que Beatriz susurrara que necesitaban una ubicación para el informe. Luego el chat familiar mostrando a parientes cuestionando por qué la única hija había sido enviada fuera. Finalmente, mostré la videollamada del hotel. Terminé con una frase. No abandoné a una familia que intentaba salvarme. Escapé de una familia que intentaba beneficiarse de mi muerte. El video alcanzó los 10 millones de visitas antes de la mañana. La opinión pública no simplemente cambió. Detonó. La gente exigió reembolsos. Los donantes presentaron quejas. La plataforma congeló la cuenta Familia Morales Fuerte y suspendió los retiros. Los medios de comunicación que habían repetido la historia de Beatriz emitieron correcciones. Costa Mutua reconoció una investigación de fraude activa. El sheriff del condado confirmó que se habían presentado pruebas. Mi madre salió en vivo desde una cuenta de respaldo. Editó todo. Lloró. Las familias bromean cuando están asustadas. Los comentarios inundaron la pantalla. ¿Bromeaste cuando falsificaste su firma? ¿Por qué necesitabas su ubicación? ¿Por qué estabas comprando con el pago de su seguro antes de que ella muriera? Mamá terminó la transmisión después de 3 minutos. Beatriz intentó una defensa diferente. Estuve incómoda todo el tiempo, dijo. Estaba protegiendo a mis hijos. Alguien recortó el clip de ella, preguntando si los investigadores verificarían la firma. Luis afirmó que nunca había oído hablar de la póliza. Las imágenes lo mostraban levantando una cerveza por el pago. Mi padre emitió una declaración escrita a través de un pastor local. Nuestro dolor privado ha sido utilizado como arma por una joven confundida. El pastor la retiró 2 horas después. En una semana, la plataforma devolvió todas las donaciones no retiradas automáticamente. Los procesadores de pago comenzaron a revertir parte del resto. Los donantes demandaron por solicitud fraudulenta. Los reporteros acamparon cerca del buzón de la abuela Perla. La familia que había querido que mi muerte pareciera un trágico accidente. Ahora tenía sus propias voces reproduciéndose en la televisión nacional. Vi un reportaje en silencio. Leo apoyó la barbilla en mi rodilla. ¿Crees que esto es venganza? Le pregunté. Él suspiró. No, dije. La venganza sería inventar algo terrible. Apagué la televisión. Esto es evidencia. La investigación de fraude dividió lo que quedaba de mi familia. Mi madre culpó a Marta, que había muerto en el colapso y no podía defenderse. Briana culpó a mi padre. Luis culpó a todos menos a sí mismo. El abuelo Arturo culpó a las mujeres, la tecnología, la política federal de desastres y el declive del respeto por los mayores. La abuela Perla me llamó en privado.
Su voz sonaba frágil, pero clara. Vi el video. Lamento que tuvieras que hacerlo. No te disculpes por mostrar los dientes de una serpiente. Cerré los ojos. De todos en la familia, ella era la única persona que alguna vez me había dicho que podía irme. ¿Sabías sobre la póliza?, pregunté. No. Tu madre nos dijo que venías a ayudar porque te ofreciste como voluntaria. Nunca planeé ir allí. Tu casa tampoco habría sido segura. Lo sé. Hizo una pausa. Tu abuelo está enojado contigo. Generalmente está enojado conmigo. Dice que destruiste el nombre de la familia. El nombre de la familia trató de cobrar mi muerte. Un sonido suave llegó a través del teléfono. Podría haber sido una risa. Entonces, su voz se puso seria. No vengas aquí. Tu hermano está desesperado. Los hombres desesperados confunden el amor con la ventaja. ¿Qué hermano? Luis. Aumenté mi seguridad. El día siguiente, Camila arregló para que mi nombre fuera eliminado de las bases de datos de propiedad pública. El edificio de apartamentos cambió mi código de acceso. Varié mis rutas. Leo usó un collar GPS durante varias semanas. No pasó nada. Entonces, mi tía Rebeca se ofreció a pasear a Leo mientras yo asistía a una entrevista de posgrado en persona. Rebeca había criticado públicamente a mis padres durante la tormenta. Nunca me había pedido dinero. Confié en ella lo suficiente como para aceptar. Fue un error. A la 1:40 de la tarde, el GPS de Leo dejó de moverse cerca de un parque del vecindario. A la 1:43, Rebeca llamó, gritando. Luis se lo llevó. Vino por detrás del cobertizo de mantenimiento. Traté de sostener la correa, pero me empujó hacia abajo. Mi teléfono sonó con un mensaje de video entrante. Luis estaba sentado dentro de una camioneta del parque. Leo estaba en el suelo jadeando. Una cuerda había sido pasada a través de su collar. El rostro de Luis había cambiado desde el hospital. La pérdida de peso afilaba sus pómulos. Su manga vacía estaba prendida en el hombro. La ira ardía donde la vergüenza podría haber estado. Amás a este perro más que a tu propia sangre, dijo. Bien, 3 millones. Transfiérelos antes de las 5 o nunca lo volverás a ver. Mi primer instinto fue el terror. El segundo fue la claridad. Luis creía que tenía dinero. La familia lo había adivinado después de ver el apartamento y el equipo legal. No sabían sobre la lotería. Pero la codicia no requería certeza. Llamó a la policía porque Luis cruzó las líneas del condado y exigió dinero electrónicamente. La respuesta escaló rápidamente. Envié el video, el historial de GPS, la descripción de la camioneta y cada amenaza previa. Llamó de nuevo a las 2:15. ¿Crees que estoy fanfarroneando? No, dije. Creo que estás cometiendo secuestro y extorsión. En video, es un perro. En este estado, es propiedad. Propiedad valiosa, según tu demanda. Su rostro se torció. Siempre pensaste que eras más inteligente que nosotros. Pensé que eventualmente dejarías de demostrarlo. Golpeó el salpicadero. Leo se estremeció. Mi visión se estrechó. No lo toques. Ahí está ella. Luis dijo. No lloraste cuando Daniel murió. No lloraste cuando papá perdió las piernas. Pero asusto a un chucho. Y de repente, te importa. Recuerdo a Daniel empujándome hacia la tormenta. Recuerdo la firma falsificada de mi padre. Leo nunca intentó matarme. Luis terminó la llamada. La policía encontró la camioneta en un lote de almacenamiento de barcos abandonado 38 minutos después. Luis intentó huir a pie, perdió el equilibrio y fue arrestado detrás de una pila de remolques dañados por la tormenta. Leo estaba deshidratado, pero ileso. Cuando un oficial me lo devolvió, tiró tan fuerte de la correa que su collar se deslizó sobre una oreja. Caí de rodillas en el estacionamiento y lo abracé mientras temblaba. El cargo de extorsión era grave debido a la cantidad exigida. El asalto a Rebeca añadió otro cargo. La investigación activa de fraude de seguros hizo difícil la fianza. Mi madre llamó a la oficina de Camila y me rogó que retirara la denuncia. Perdió a 3 hermanos. Dijo en un correo de voz. Perdió su brazo. No estaba pensando. Camila reprodujo el mensaje para el fiscal. No retiré nada esa noche.
Cambié el nombre de Leo. Sucedió sin planificación. Estaba acostado a mi lado mientras yo llenaba los formularios de la escuela de posgrado. Una pata descansando sobre mi pie. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra el vidrio. Leo pertenecía a la casa. Dije, necesitas un nombre que nos pertenezca a nosotros. Sus orejas se levantaron. Suerte. Su cola se movió. Sonreí. Suerte será. Luego abrí mi propio perfil de solicitud y miré el nombre Ana Morales. Morales era un techo que nunca me había protegido. Era un libro de deudas disfrazado de sangre. Era un formulario de seguro de vida firmado por otra persona. Comencé el proceso legal para cambiar mi apellido a Serra, el apellido de soltera de mi abuela, Ana Serra. La mujer que sobrevivió al interludio. La primera mañana tranquila. La primera mañana después de presentar los papeles para convertirme en Ana Serra. Me desperté antes del amanecer y no sabía qué me había perturbado. El apartamento estaba en silencio. No sonaban fichas de póquer abajo. Ningún niño pateaba una pared. Ninguna madre me llamaba desde otra habitación, con una tarea ya adjunta. El refrigerador zumbaba. Un camión de reparto suspiró en la calle de abajo. Suerte dormía boca arriba al lado de la cama, 4 patas sueltas en el aire. Me quedé quieta y escuché el peligro hasta que entendí que la ausencia de ruido era lo que me había despertado. La paz se sentía sospechosa. Hice café y lo llevé al balcón. Madrid era un contorno gris, más allá de las torres de cristal. La ciudad aún no estaba completamente despierta. No tenía ningún lugar donde se requiriera que estuviera. Mi renuncia era definitiva. Mis citas legales estaban programadas. Mis solicitudes de posgrado podían esperar hasta la tarde, por primera vez en mi vida adulta. Ninguna emergencia exigía que probara mi valor. La libertad era casi insoportable. Abrí mi aplicación bancaria y miré números lo suficientemente grandes como para borrar el miedo ordinario. Luego la cerré. El dinero podía pagar alquiler, matrícula, abogados, viajes y seguridad. No podía decirme qué hacer con una mañana que solo me pertenecía a mí. A las 8, mi antigua colega Marisol llamó. Ella había enseñado ciencias en el aula y había sido una de las pocas personas en la escuela que nunca trataba el agotamiento como una virtud. «Estoy en Madrid para una formación», dijo. «¿Puedo llevarte a desayunar?» Mi primer impulso fue rechazar. Las visitas creaban obligación. El desayuno creaba una cuenta. La conversación creaba preguntas. Entonces, recordé la futura lección de la doctora Sáez antes incluso de haberla conocido. Las viejas reglas sobrevivían en el cuerpo. «Sí», dije. Marisol llegó 40 minutos después con un impermeable y una bolsa de papel con golosinas para perros. Suerte la amó inmediatamente, lo que se sintió como un respaldo. Caminamos a una cafetería donde nadie me reconoció por los videos. Elegí tortitas con fresas y luego casi cambié el pedido porque eran más caras que los huevos simples. Marisol se dio cuenta. «Ganaste la lotería y todavía negocias con una diferencia de precio de 5 euros. La miré fijamente. «¿Cómo lo sabes?» Ella bajó la voz. «El rumor de la escuela. Renunciaste, contrataste a un abogado, te mudaste a un edificio con portero y donaste dinero después de un huracán. Los maestros pueden resolver ecuaciones básicas. El pánico surgió antes que la razón. ¿Quién más lo sabe? La gente sospecha. Nadie tiene pruebas». Apreté la taza de café. «¿Vas a decírselo a alguien?» «No». «¿Por qué no?» Ella pareció ofendida. «¿Por qué no me lo dijiste?» La respuesta era tan simple que no sabía qué hacer con ella. En mi familia, la información pertenecía a quien pudiera usarla. La privacidad se interpretaba como traición. Un secreto era simplemente un recurso, esperando ser extraído. Marisol untó mantequilla en una tostada. «No vine a preguntar por el dinero. Todos preguntan por el dinero. Vine porque Internet te llama monstruo un día y héroe al siguiente. Ambas versiones son probablemente agotadoras». Miré el jarabe que se acumulaba en el borde de mi plato. No me siento como ninguno de los dos. Bien. Los héroes suelen ser una compañía terrible.
Me reí. Ella preguntó qué quería estudiar. Y cuando se lo dije, no dijo que fuera poco práctico. Preguntó qué programas tenían las mejores colocaciones. No preguntó si mis padres lo aprobaban. No preguntó quién cuidaría de ellos mientras yo no estuviera. A mitad del desayuno, me di cuenta de que así era como se sentía el interés cuando no era contabilidad disfrazada. Antes de irnos, Marisol alcanzó la cuenta. «Puedo pagar», dije rápidamente. «Lo sé. Tengo más dinero que tú». «Lo sé también». «Entonces, ¿por qué?» «Porque te invité». Dejé que pagara. Mi pecho se apretó como si hubiera aceptado un préstamo peligroso. Ella notó eso también, y no dijo nada. Afuera, había comenzado a llover. Nos paramos bajo el toldo de la cafetería mientras la gente se apresuraba por la acera. Por un instante, el sonido contra el techo de metal se convirtió en Helena. Mis pulmones olvidaron dónde estaban. La calle se inclinó. Marisol no me tocó. Simplemente dijo: «Nombra 5 cosas que ves». Miré alrededor. Taxi amarillo, paraguas verde, letrero rojo, bicicleta plateada, la correa azul de suerte. 4 cosas que sientes. La correa, mis zapatos, la lluvia en mi mano, la pared detrás de mí. Para cuando llegamos a una cosa que podía saborear, la tormenta se había convertido en lluvia de nuevo. «¿Dónde aprendiste eso?», pregunté. «Mi hermana tiene ataques de pánico». «Yo no tengo ataques de pánico». Marisol me dio una mirada paciente. «Bien», dije. «Tal vez tengo uno. Tal vez sobreviviste a algo». Después de que ella se fue, regresé al apartamento y encontré un mensaje de mi madre en la carpeta bloqueada. Había escrito solo 3 palabras: «Te necesitamos». Durante años, esas palabras habían funcionado como una orden incrustada en mis huesos. Necesidad significaba deber. Necesidad significaba amor. Necesidad significaba que cada otra parte de mi vida se volvía opcional. Leí el mensaje de nuevo. Luego lo borré. Suerte se subió al sofá y puso su cabeza en mi regazo. Abrí el sitio web del programa de posgrado y comencé mi declaración personal. Afuera, la lluvia continuaba. El apartamento permanecía tranquilo. Nada terrible sucedió, porque no respondí. El gran jurado devolvió acusaciones a principios de diciembre. Mi padre y mi madre fueron acusados de fraude de seguros, fraude de identidad y conspiración. El primo de Marta, el agente de seguros que había estructurado la póliza, enfrentó cargos adicionales por falsificar registros de verificación. Beatriz evitó la acusación en el esquema de la firma. Pero los investigadores la nombraron como testigo y preservaron sus declaraciones sobre la reclamación planificada. Como mis padres no habían recibido ningún dinero del seguro, su abogado insistió en que el caso era simplemente un malentendido que nunca causó daño financiero. La respuesta de Camila fue simple. Trataron de crear el daño financiero a partir de tu cadáver. El fiscal estuvo de acuerdo. El tribunal liberó a mis padres en espera de juicio debido a sus condiciones médicas. Mi padre regresó a la casa de campo de la abuela Perla en silla de ruedas. Mi madre se convirtió en su cuidadora a tiempo completo. Luis permaneció bajo custodia por los cargos de extorsión. Beatriz se mudó a un apartamento temporal financiado por el gobierno con Tomás. El abuelo Arturo exigió que la abuela Perla dejara que todos se quedaran indefinidamente. Ella se negó. Esa decisión sorprendió a la familia más que mi partida. Durante 53 años, mi abuela había cocinado alrededor de los estados de ánimo de mi abuelo. Se había disculpado por sus insultos y había fingido que sus decisiones eran compartidas. Después de Helena, 12 personas adicionales se apiñaron en Her Small House. Mi padre le ordenó mover muebles para que su silla de ruedas pudiera pasar. Mi madre criticó la comida. Luis gritaba cuando su medicación para el dolor llegaba tarde. El abuelo Arturo presidía desde su sillón reclinable y culpaba a la abuela cada vez que los reporteros encontraban la propiedad. Una mañana, ella empacó 2 maletas y llamó a la tía Rebeca. Al atardecer, se había ido. El abuelo les dijo a todos que se había vuelto senil. La abuela contrató a su propio abogado. Solicitó la separación legal, congeló la cuenta de ahorros conjunta y se mudó a una comunidad de ancianos cerca de Rebeca. A los 74 años,
Aprendió a usar una tarjeta de biblioteca digital, se unió a una clase de aeróbic acuático y comenzó a desayunar a las 10 porque nadie esperaba galletas a las 6. Cuando me llamó desde su nuevo apartamento, sonaba 20 años más joven. «Debería haberme ido antes de que nacieras», dijo. «Te fuiste cuando estuviste lista». Esa es una forma amable de decir que desperdicié medio siglo. No, es una forma precisa de decir que lo sobreviviste. Ella se quedó callada por un momento. Siempre entendiste las palabras. Pagué a su abogado directamente después de que ella me lo permitiera. Fue la primera ayuda financiera que le di a un pariente sin resentimiento. Ella no la había exigido. No había usado la sangre como garantía. Había preguntado cómo estaba durmiendo antes de mencionar el dinero. Esa diferencia importaba. El abogado de mis padres pronto contactó a Camila con una propuesta de acuerdo. Se declararían culpables de cargos reducidos. Si yo firmaba una declaración diciendo que no creía que pretendieran daño físico, a cambio, dejarían de hablar de mí en línea. Me reí cuando Camila lo leyó. ¿Están ofreciendo dejar de difamarme si les ayudo a evitar consecuencias por intentar matarme? Esa es la propuesta. Recházala. Ya lo hice. El lado civil se volvió igualmente complicado. Los donantes demandaron a los organizadores de Familia Morales Fuerte. Costa Mutua buscó el reembolso de los costos de investigación y canceló todas las pólizas familiares conectadas al primo de Marta. El condado condenó las ruinas de la casa de 5 pisos y facturó al propietario por la demolición porque las paredes inestables amenazaban los lotes vecinos. Los estanques de camarones habían sido destruidos por la contaminación de agua salada. La tienda de cebos fue arrastrada de su losa. Los préstamos de equipo permanecieron. Mi padre había pasado décadas presumiendo de que la tierra hacía a un hombre intocable. El banco no estuvo de acuerdo. Mi madre me envió una carta manuscrita a través de la abuela Perla. «Ana, tu padre está enfermo y asustado. Estoy cansada todo el tiempo. El gobierno nos está tratando como criminales debido a un papeleo tonto. Nunca quisimos que murieras. Solo queríamos protección porque las hijas solteras a veces dejan a sus padres sin nada. Siempre has sido sensible y malinterpretaste nuestras bromas. Por favor, dile al fiscal que somos buenas personas. Tus hermanos se han ido. No te lleves a tus padres también». Mamá. La leí 2 veces. Ni una sola frase se disculpaba. Llamó a la póliza falsificada papeleo tonto. Llamó a su plan bromas. Describió el enjuiciamiento como algo que yo les estaba haciendo. Como si yo hubiera inventado las imágenes de la cámara y puesto palabras en sus bocas. Escribí una respuesta y no la envié. No me perdiste porque te malinterpreté. Me perdiste porque finalmente entendí perfectamente. En cambio, coloqué su carta en la caja de pruebas y regresé a mis solicitudes de posgrado. En enero, recibí una invitación a entrevista de la Universidad de Edimburgo para un programa de maestría centrado en niños, trauma y resiliencia. El programa combinaba investigación con trabajo comunitario supervisado. Había aplicado casi imprudentemente, asumiendo que la mudanza internacional sería demasiado complicada. Camila me recordó que la complicación ya no era lo mismo que la imposibilidad. Completé la entrevista desde mi apartamento con suerte dormido debajo del escritorio. La profesora preguntó por qué quería estudiar el trauma. Podría haber ofrecido una respuesta académica pulida, sobre experiencias adversas en la infancia, resultados educativos y recuperación comunitaria después de desastres naturales. En cambio, dije, porque los niños aprenden lo que significa el amor de las personas que controlan su refugio. A veces esas personas enseñan la definición equivocada. Quiero ayudar a los niños a aprender otra antes de que pasen décadas culpándose a sí mismos. La profesora se inclinó hacia la pantalla. Eso suena personal. Lo es. ¿Puedes trabajar con material personal sin hacer que el trabajo se trate de ti? Estoy aprendiendo a hacerlo. Ella sonrió. Esa suele ser una mejor respuesta que fingir que no es personal. 2 semanas después, fui aceptada. Lloré más tiempo por ese correo electrónico que por el billete de lotería. El dinero había abierto una puerta, pero yo todavía había sido la que la cruzó. La noticia de la lotería llegó a mi familia en marzo.
Había logrado mantener la reclamación privada durante meses, pero las grandes donaciones creaban registros. Un periódico regional publicó un artículo de aniversario sobre los esfuerzos de recuperación de Elena y mencionó a una joven maestra anónima que había contribuido con más de 1 millón de euros. El artículo no imprimió mi cara, pero incluía suficientes detalles para que mi madre me reconociera. Ex maestra de Ribera Alta, 26 años, perro rescatado, reubicada después de la tormenta. Llamó desde un número que no había bloqueado. Contesté porque esperaba una llamada de la clínica veterinaria sobre los documentos de viaje internacional de suerte. Ana. La voz de mi madre era más suave de lo que recordaba. Casi colgué. ¿De dónde sacaste este número? Rebeca se lo dio a tu abuela, para emergencias. Lo encontré en un papel. Por supuesto que lo había hecho. ¿Qué quieres? ¿Ganaste la lotería? No. Hola. Ninguna pregunta sobre mi vida. Directo al dinero. Miré el horizonte de Madrid. La lluvia de primavera plateaba las ventanas. Sí. Su aliento se cortó. ¿Cuánto? Suficiente. Ella comenzó a llorar. No el fuerte sollozo teatral del hospital. Esto era más tranquilo, casi infantil. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque sabía lo que harían. Somos tus padres. Eran mis beneficiarios. Ana, por favor. Cometimos un error terrible. Tu padre escuchó a Marta. Yo lo acepté porque todos decían que la póliza era normal. Pero tenías millones mientras tus hermanos morían en esa casa. Podrías haberlos salvado. El viejo instinto surgió instantáneamente. Defender, explicar, probar. Lo dejé pasar. La lotería estaba cerrada durante la tormenta. No pude reclamar el billete hasta después. Podrías haber pagado mejores médicos. Recibieron cirugía de emergencia. Podrías pagar las piernas protésicas de tu padre. Podrías comprarnos una casa. Le diste a extraños 1 millón de euros mientras tu propia madre duerme en un sofá-cama. Le di dinero a las víctimas del desastre porque no habían organizado mi muerte para obtener ganancias. Ella inhaló bruscamente. Una madre comete errores. Un error es olvidar mi cumpleaños. Firmaste una póliza, me enviaste hacia un huracán y planeaste cómo gastar el pago. Estábamos asustados. Estabais jugando al póker. No tienes idea de lo que he sufrido. Sí sabía. Había perdido 3 hijos, 2 nueras y un nieto. Su marido estaba discapacitado. Su hijo sobreviviente estaba en la cárcel. El negocio familiar había desaparecido. Cargos criminales pendían sobre ella. Su suegra había dejado la casa y se había llevado la mitad de los ahorros disponibles. Su vida se había convertido en un castigo tan completo que ni siquiera yo podría haberlo diseñado. Pero el sufrimiento no la transformaba en una persona inocente. Solo la convertía en una persona culpable que sufría. Siento que Daniel, Carlos, Javier, sus esposas y Nico murieran, dije. Siento que Luis resultara herido. Siento que papá perdiera las piernas. Nada de eso significa que te deba la vida que intentaste vender. Ella lloró más fuerte. Vuelve a casa. Podemos empezar de nuevo. Te trataré justamente ahora. Las palabras podrían haberme roto una vez. En cambio pregunté, ¿qué casa? Ella se quedó callada. ¿La casa donde cada hijo tenía un piso y yo dormía en un trastero? ¿La casa de campo que la abuela dejó porque todos la trataban como personal? ¿El apartamento temporal que no puedes pagar? ¿Cuál es mi casa? El hogar es donde está tu familia. No, el hogar es donde estoy a salvo. Ana. Mi nombre es Ana Serra. Ahora. Ella dejó de llorar. ¿Cambiaste el nombre de tu padre? Cambié el mío. Ese nombre pertenece a la abuela Perla. Sí. La voz de mi madre se agudizó. Tu padre nunca perdonará esto. Casi sonreí. No necesita hacerlo. Terminé la llamada y bloqueé el número por el resto de la tarde. Temblaba. La libertad no era la ausencia de dolor. Era la capacidad de sentir dolor sin correr de regreso a la persona que lo causó. Suerte me siguió de habitación en habitación mientras empacaba documentos para mi cita de visa. Había alquilado el apartamento amueblado, así que había poco que ordenar. La mayoría de lo que poseía cabía en 2 maletas. Esa comprensión me complació. Mi familia medía la seguridad en pisos, vehículos, acres
y personas que podían mandar. Yo la medía de manera diferente ahora. Un pasaporte que nadie podía ocultar. Una cuenta que nadie podía vaciar. Una puerta que nadie podía desbloquear. Y el conocimiento de que irse siempre era posible. Camila vino a cenar la semana antes de mi partida. Trajo una botella de vino y una carpeta que contenía la última actualización del caso. Mis padres habían aceptado acuerdos de culpabilidad. Mi padre recibió una sentencia suspendida con confinamiento domiciliario debido a su discapacidad. Mi madre recibió libertad condicional, obligaciones de restitución y servicio comunitario. El primo agente enfrentó prisión porque había manipulado varias otras pólizas. ¿Se siente como suficiente?, preguntó Camila. No, ella asintió. ¿Alguna vez lo hará? Consideré la pregunta. La póliza está cancelada. La verdad es pública. No pueden alcanzar mi dinero. No pueden obligarme a volver. Esa no era mi pregunta. Lo sé. Serví más vino. Ningún castigo puede darme padres que me amaran. Así que suficiente es la medida equivocada. Camila levantó su copa ligeramente. ¿Cuál es la correcta? Si puedo construir una vida que no gire en torno a lo que hicieron. Ese, dijo ella, es un caso más difícil. Puede llevar años. La mayoría de los casos que valen la pena lo hacen. Unos días antes de salir de España, murió el abuelo Arturo. La tía Rebeca llamó con la noticia. Sufrió un ataque al corazón después de discutir con un cobrador de deudas fuera de la casa de campo. La ambulancia no pudo revivirlo. Mi madre quería que estuviera en el funeral. Me negué. Rebeca no me presionó. La abuela tampoco va a ir, dijo. Eso me sorprendió. Estuvieron casados más de 50 años. Ella dijo que ya asistió al funeral del matrimonio cuando dejó la casa. Entendí. La familia publicó el obituario del abuelo en línea. Lo describía como un patriarca devoto cuya mayor alegría era mantener unida a su familia. Ninguna mención de la separación. Ninguna mención de la nieta cuyo nombre había sido eliminado de la lista de sobrevivientes. Y añadido a la lista de enemigos durante varios minutos, miré la fotografía de él cuando era un hombre más joven parado junto a un barco de pesca. Cuando tenía 6 años. El abuelo Arturo me enseñó a hacer un nudo haz de guía. Cuando tenía 10 años, me hizo devolver una cinta azul de un concurso de escritura escolar, porque creía que las competiciones hacían a las niñas vanidosas. Las personas nunca eran solo una cosa. Esa complejidad me había atrapado una vez. Pensaba que cualquier recuerdo de bondad borraba el patrón de daño. Ahora entendía que ambas podían ser ciertas. Podía enseñarme un nudo útil. También podía ayudar a construir la jaula de la que pasé años escapando. Cerré el obituario esa noche. La abuela Perla vino a Madrid para despedirse. Rebeca la llevó. Trajo una pequeña caja de cedro y llevaba una bufanda roja que nunca le había visto antes. Encontré esto, después de mudarme, dijo. Dentro de la caja había cartas, fotografías y un bono de ahorro a mi nombre. Lo compré cuando naciste, explicó. Tu abuelo dijo que las hijas no necesitaban cuentas de inversión, así que lo escondí. El bono valía menos de 2.000 euros. Significaba más para mí que la lotería. Guardaste esto todos estos años. Quería que una cosa en esa familia te perteneciera solo a ti. La abracé cuidadosamente. Ella susurró, no tienes que perdonarlos para dejar de cargarlos. No sé cómo hacer eso todavía. Yo tampoco. Aprenderemos por separado. Cenamos en un pequeño restaurante italiano. La abuela pidió tiramisú, porque el abuelo siempre había llamado al postre una pérdida de dinero. Terminó cada bocado. De vuelta en el apartamento, vio a Suerte rodear su jaula de viaje. Tiene un pasaporte mejor que la mayoría de la gente en Ribera Alta, dijo. Tiene más vacunas también. Se rió antes de irse. Sostuvo mi cara entre ambas manos. No vuelvas porque tu madre llore. No lo haré. No envíes dinero porque tu padre lo exija. No lo haré. No confundas la culpa con el amor. Tragué saliva. Lo intentaré. Esa es la única promesa que creo. La mañana siguiente, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. La línea de asunto decía: Contabilidad familiar final. Era de mi padre. Ana, dado que insistes en comportarte como una extraña, he calculado lo que nos debes. Comida,
vivienda, ropa, escuela, transporte, atención médica y trabajo parental, desde el nacimiento hasta los 18 años. Total aproximadamente 380.000 euros con intereses. Y los costos, causados por tus acusaciones públicas, tu deuda supera los 500.000. Paga esta cantidad y consideraremos la relación terminada. Roy Morales. Se adjuntaba una hoja de cálculo. Había asignado valores en dólares a la lactancia materna, los pasteles de cumpleaños y la gasolina utilizada para llevarme a la escuela secundaria. Dedujo el dinero que le había dado a la familia a lo largo de los años, pero no el trabajo no remunerado que realicé en la tienda de cebos, los préstamos que cubrí, o los suministros que compré antes de Elena. En la parte inferior, añadió una tarifa por daño reputacional. Reenvié el correo electrónico a Camila. Su respuesta llegó un minuto después. Por favor, dime que no estás considerando pagar esto. Escribí de vuelta. Estoy considerando enmarcarlo. Luego creé mi propia hoja de cálculo. Enumeré el dinero de la tutoría utilizado para la bomba de camarones, los honorarios legales de Luis, el catering de la boda de Daniel, los pagos del camión de Carlos, la factura dental de Javier, la ropa escolar de Tomás y Nico, el sistema de cámaras, comestibles, transferencias de efectivo, facturas de servicios públicos, horas trabajadas sin paga en la tienda de cebos, calculadas al salario mínimo, el depósito en el generador de mis padres, que luego vendieron y usaron para deudas de póker. El total superó los 190.000 euros. Luego añadí una línea. Intento de cobro sobre póliza de muerte fraudulenta. Invaluable. Envié el archivo a mi padre con 3 frases. La ley no exige que los hijos adultos reembolsen a los padres por criarlos. Ya han recibido más dinero y trabajo de mí del que jamás reconocieron. Esta cuenta está cerrada. Su respuesta llegó instantáneamente. Te arrepentirás de dejar este país sin una familia. No respondí. La mañana siguiente, abordé un vuelo a Edimburgo con los documentos de viaje de suerte metidos dentro de mi abrigo. Mientras el avión se elevaba a través de las nubes, miré hacia abajo a Madrid, hasta que las carreteras se convirtieron en hilos y los edificios se convirtieron en bloques pálidos. Por unos minutos esperé miedo. Lo que sentí fue dolor, no por la casa, no por el papel familiar, ni siquiera por el nombre que había cambiado. Lloré a la niña que había creído que el amor era algo ganado a través de la utilidad. Lloré cada año que regresaba después de los insultos porque su madre sonaba cansada por teléfono. Lloré la forma en que confundió la resistencia con la lealtad. Entonces, las nubes se cerraron debajo de nosotros. Suerte dormía a mis pies en su transportín. Coloqué una mano contra la malla. «Vamos a casa», le dije. Esta vez me refería a un lugar que nunca habíamos visto. Edimburgo era más frío de lo que esperaba y más amable de lo que confiaba. La ciudad se elevaba en piedra oscura bajo cielos enormes. El viento corría por calles estrechas, pero era viento ordinario que llevaba lluvia y el olor a café en lugar de techos y vidrios rotos. Mi piso universitario era pequeño, cálido, y estaba ubicado en la planta baja de una casa adosada convertida. Las ventanas daban a un jardín compartido donde Suerte inmediatamente reclamó un parche de luz solar invernal. Durante el primer mes, seguí esperando que alguien me dijera que no pertenecía allí. Nadie lo hizo. Mis compañeros de clase provenían de 8 países. Algunos eran maestros, algunos trabajadores sociales, algunos psicólogos en formación. Discutían el trauma con el vocabulario cómodo de personas que habían leído sobre él, y a veces con el silencio cuidadoso de personas que lo habían vivido. Les dije solo que sobreviví al huracán Elena y perdí parientes. Eso era cierto. Durante un seminario sobre sistemas familiares coercitivos, el profesor dijo: el control a menudo se disfraza de obligación. La persona controlada puede creer que la negativa es crueldad, porque la familia ha definido la obediencia como amor. Mi bolígrafo dejó de moverse. Durante años, mis padres no habían necesitado cerraduras. Usaron gratitud, vergüenza y miedo al juicio público. Me enseñaron que decir no me hacía egoísta. Luego, cuando finalmente escapé,
Extraños repitieron la lección en línea. Escribí en el margen. Una jaula no se convierte en un hogar porque los parientes la construyeron. La terapia ayudó. Me había resistido al principio. Estudiar el trauma hacía fácil intelectualizar el mío propio. Podía explicar la hipervigilancia, la culpa del sobreviviente y el cumplimiento condicionado. Mientras seguía despertando por la noche con viento fantasma, mi terapeuta, la doctora Sáez, se negó a dejar que el conocimiento sustituyera al sentimiento. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando tu madre llama?, preguntó durante nuestra tercera sesión. Preparo un argumento. Eso es lo que pasa en tu mente. Mi pecho se aprieta, mis manos se enfrían. ¿Y qué temes que pase si no la persuades? Abrí la boca y luego la cerré. La respuesta era vergonzosa. Ella pensará que soy mala. La doctora Sáez esperó. Mi madre trató de beneficiarse de mi muerte, dije. ¿Por qué debería importarme lo que ella piense? Porque el cuerpo puede permanecer leal a una regla de la infancia después de que la mente adulta la rechaza. Esa frase se quedó conmigo. La curación no fue una decisión dramática. Fueron 100 pequeñas rebeliones contra viejas reglas. Comí cuando tenía hambre sin calcular si alguien más merecía la comida más. Compré un abrigo de lana porque era cálido, no porque estuviera en liquidación. Dejé mensajes sin respuesta. Descansé antes de terminar cada tarea. Permitía suerte en el sofá. Dejé que amigos me compraran café sin planificar qué tan rápido devolverles el dinero. En primavera, comencé una colocación en un centro comunitario que servía a niños desplazados por crisis de vivienda. Muchos habían sobrevivido a inundaciones, incendios, guerras o violencia doméstica. Una niña de 11 años llamada Inés se negó a desempacar su mochila, porque esperaba que cada refugio la expulsara. Nunca le dije que entendía. En cambio, le mostré el casillero con su nombre y dije: «Puedes guardar tus cosas aquí mientras asistas al programa. Nadie más puede usarlo». Probó la cerradura 4 veces. La semana siguiente, dejó un lápiz adentro. Se sintió como presenciar un milagro. De vuelta en España, los casos legales terminaron tranquilamente. Luis se declaró culpable de extorsión, asalto y robo. Su sentencia incluyó prisión seguida de libertad supervisada. Mi padre violó las reglas de confinamiento domiciliario 2 veces al intentar confrontar a los donantes que lo demandaron, pero el tribunal lo devolvió a casa porque la cárcel del condado no podía acomodar sus necesidades médicas. Mi madre completó el servicio comunitario en un almacén de ayuda en casos de desastre, donde supuestamente se quejó de que los extraños recibían demasiada comida gratis. Beatriz llegó a un acuerdo civil con los donantes. Se mudó lejos de Ribera Alta y se llevó a Tomás con ella. Meses después, envió un breve correo electrónico a través de Camila. Debería haberlos detenido. No pensé que realmente sucedería. Lo siento. Lo leí cuidadosamente. Era la primera disculpa de alguien en esa casa que no contenía la palabra, pero no respondí. El perdón no era una recompensa que debiera por la redacción correcta. La abuela Perla visitó Edimburgo en junio con la tía Rebeca. Llevaba zapatos cómodos, se quejaba alegremente de las colinas y tomaba más fotografías que un grupo de turistas. Nos paramos en Calton Hill mientras el viento tiraba de nuestros abrigos. «Este es un viento adecuado», declaró. «¿Qué lo hace adecuado? No está tratando de matarnos». Suerte ladró a una paloma. La abuela miró a través de la ciudad. «¿Extrañas tu hogar?», consideré la pregunta. «Extraño a la gente. Extraño ciertas comidas. Extraño saber qué carretera va a dónde». «Eso no es lo que pregunté». «No», dije. «No extraño mi hogar». Ella asintió como si hubiera pasado una prueba. Esa noche cocinamos en mi pequeña cocina. La abuela hizo galletas de memoria porque la harina británica se comportaba de manera diferente. El primer lote salió lo suficientemente denso como para herir a alguien. Nos reímos hasta que Rebeca lloró. El sonido llenó el piso sin miedo. Nadie exigió dinero. Nadie midió porciones. Nadie me recordó lo que debía. El edificio no tembló. Por primera vez, entendí que la paz podía ser ruidosa. Epílogo.
el nombre que elegí. Un año después del huracán Elena, la Fundación de Recuperación me invitó a hablar en un evento conmemorativo en Valencia. Casi me negué. La ciudad tenía demasiados fantasmas. La escuela donde había construido una vida lo suficientemente pequeña como para encajar en las expectativas de mi familia. La autovía donde había fingido estar varada. El pasillo del hospital donde mi madre trató de poner a extraños en mi contra. Entonces la fundación me dijo que el evento anunciaría una beca permanente para niñas de comunidades costeras dañadas por tormentas. Acepté con una condición. La beca se llamaría Fondo de Independencia per la Serra. La abuela lloró cuando se enteró. No estoy muerta, protestó. Las becas pueden honrar a personas vivas. Eso parece ostentoso. Compraste un bono de ahorro secreto porque tu marido dijo que las niñas no necesitaban inversiones. Puedes sobrevivir a un poco de ostentación. Ella aceptó. El memorial se llevó a cabo en una biblioteca pública restaurada. Fotografías de la destrucción de Elena cubrían las paredes junto a imágenes de reconstrucción. Las familias encendieron velas por los muertos. Los trabajadores de rescate recibieron premios. Niños de escuelas reparadas mostraron pinturas de casas, barcos, mascotas y cielos, sin tormentas. Hablé durante 8 minutos. No mencioné a mis padres por su nombre. Hablé sobre la preparación, la independencia financiera y el peligro de asumir que una casa familiar es automáticamente un hogar seguro. Hablé sobre las niñas a las que se les enseña a convertirse en recursos de emergencia para todos, excepto para ellas mismas. La supervivencia a veces es llamada egoísta por las personas que se beneficiaron de tu falta de límites, dije. Eso no hace que la supervivencia sea incorrecta. Después, una joven esperó cerca del escenario. Quizás tenía 19 años con esmalte de uñas negro astillado y una mochila sostenida contra su pecho. Mis padres se quedan con mis reembolsos de becas, dijo en voz baja. Dicen que les debo porque vivo en casa. No le dije que cortara a su familia. Las vidas reales eran más complicadas que los eslóganes. Le di la información de contacto para una clínica legal estudiantil, un programa de vivienda de emergencia y el coordinador de becas. Haz copias de tus documentos, dije. Guárdalos en un lugar seguro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Hiciste eso? Eventualmente. Fuera de la biblioteca, los reporteros se reunieron alrededor del director de la fundación. Uno me reconoció por los videos virales y preguntó si había perdonado a mis padres un año antes. La pregunta me habría enojado. Ahora solo parecía incompleta. El perdón es privado, dije. La seguridad es práctica. Elegí la seguridad. Otro reportero preguntó si ganar la lotería había hecho posible el escape. Hizo el escape más fácil, dije. Pero el dinero no empacó mi maleta, no preservó la evidencia, ni dijo que no. Hice esas cosas antes de tener acceso a $1 de las ganancias. Esa noche conduje a Ribera Alta. No había planeado hacerlo, pero la carretera apareció bajo mis neumáticos, casi sin decisión. El pueblo se estaba reconstruyendo. Nuevas casas se alzaban sobre cimientos más altos. El lote de la tienda de cebos estaba vacío excepto por malas hierbas y un letrero roto. Camino de la Garza había sido repavimentado. La propiedad Morales estaba cercada. La casa de 5 pisos había desaparecido. Solo quedaba un cimiento rectangular, agrietado por el medio y lleno de agua de lluvia. Hierba salvaje crecía donde había estado la cocina. Aparqué al otro lado de la carretera y dejé salir a suerte con su correa. Olfateó la zanja, sin interés en los fantasmas. Caminé hasta la cerca. Durante años había imaginado la casa como una fuerza permanente. Incluso después de que colapsó, ocupó habitaciones dentro de mí. La voz de mi padre vivía en cada decisión. La decepción de mi madre esperaba detrás de cada no. Ahora, el lugar parecía pequeño. Un coche redujo la velocidad detrás de mí. Mi madre estaba sentada en el asiento del pasajero. Tía Rebeca conducía. Rebeca bajó la ventana. La estábamos trayendo de una cita médica. Mamá y yo nos miramos. Había envejecido. Su cabello era mayormente gris. Sus hombros
se curvaban hacia adentro. Por 11, no comenzó con acusación. Volviste, dijo, para el memorial. Lo vi en línea. Esperé. Ella miró hacia las ruinas de los cimientos. Tu padre todavía dice que la casa habría resistido si hubieras traído la furgoneta. Eso no tiene sentido. Lo sé. La admisión colgó entre nosotras. Ella dobló las manos en su regazo. Necesita otra cirugía. Ahí estaba, suave y familiar. Sentí el viejo tirón y lo reconocí sin obedecer. Lo siento. No está bien. No podemos pagar. No voy a pagar. Su boca se apretó. Por un segundo, vi a la madre del hospital, lista para realizar el dolor como un arma. Entonces, miró hacia otro lado. Me oías. Consideré mentir. La amabilidad una vez había significado dar a la gente la respuesta que menos les dolía. Ya no construyo mi vida a tu alrededor, dije. Eso es más importante que el odio. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Yo te amaba. Tal vez amabas a la hija que nunca decía no. No sé cómo arreglarlo. Puedes empezar por no pedirme dinero. Tía Rebeca miró al frente, dándonos la privacidad de alguien que podía escuchar cada palabra. Mi madre se secó la mejilla. ¿Alguna vez volverás a casa? Miré los cimientos agrietados, las malas hierbas y el agua reflejando un cielo abierto. Esta nunca fue mi casa. Ella se estremeció. No retiré las palabras. Rebeca se alejó. Suerte tiró hacia un parche de hierba, y lo seguí. El aire olía a sal y madera nueva. En algún lugar más allá del dique reconstruido, los barcos de camarones se movían a través de la luz de la tarde. Una vez había creído que el renacimiento significaba recibir otra oportunidad para salvar a la familia que me destruyó. No fue así. Significaba recibir otra oportunidad para salvarme a mí misma. La mañana siguiente, Suerte y yo volamos de regreso a Escocia. Mi pasaporte decía Ana Elisa Serra. La beca llevaba el nombre de mi abuela. Mi propuesta de investigación esperaba en mi portátil. Amigos me esperaban para cenar el viernes. Nada en mi nueva vida había sido asignado por mi padre. Nada había sido comprado con mi silencio. Cuando el avión se elevó sobre el Atlántico, la luz del sol se derramó a través de las nubes en un campo brillante e ininterrumpido. Apoyé mi mano contra el transportín de Suerte y sentí su cola golpear. Una vez, en mi primera vida, el viento me llevó a mi muerte. En mi segunda, aprendí a elegir a dónde me llevaba. Fin.